Vale, nuevamente pues les doy la bienvenida, profe Omar, profe Caterín, a, a este encuentro sincrónico para dialogar un poco, un espacio que tiene como objetivo analizar las diferentes prácticas que se llevan a cabo para conocer un poco sobre la inclusión educativa que llevan dentro de sus procesos, esas prácticas educativas para una pedagogía de las diferencias. Caterina Aguilar López es licenciada en Lengua Castellana de la Universidad de Córdoba, actualmente docente de básica primaria del Colegio Gimnasio Pequeños Gigantes, institución en la cual se encuentra una cantidad considerable de estudiantes con caracterizaciones de aprendizaje. Muchas gracias, Caterina, por participar. El profe Omar Alexander Barrera es licenciado en Biología de la Universidad Pedagógica Nacional, docente de básica secundaria de la Institución Educativa Distrital, Colegio Tibaguyes Universal de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias al profesor Omar. Son profes que han tenido una buena trayectoria y han participado de cierta manera en estos casos, en estas prácticas educativas para una pedagogía de las diferencias. Para empezar, el componente de las preguntas en esta entrevista, quisiera que me respondiera la profe Caterín, después el profesor Omar. Es la siguiente pregunta. Para contextualizarla, voy a mencionar lo siguiente. Tomlinson en el 2005 propone: en un aula diferenciada, el docente planifica proactivamente y lleva adelante diversos enfoques del contenido, el proceso y el producto de la enseñanza, anticipándose y en respuesta a las diferencias de aptitud, interés y necesidades de aprendizaje de los alumnos. Según lo anterior, En primer lugar, para atender las necesidades de estos niños con estas características, hicimos un diagnóstico en compañía con la psicóloga del colegio y con una licenciada en educación especial, ¿cierto? Que nos brindará todo el apoyo en cuanto a conocimientos de cómo debería yo adaptar mi plan de trabajo a las necesidades de estos niños. La primera estrategia que planteamos fue crear un espacio dentro del horario de clases que se llama el área de habilidades, en el cual en esta área tenemos que reforzar lo que es la motricidad gruesa y la motricidad fina, la atención, el ritmo, y todas estas características que nos ayudan a que el niño pueda desarrollarse de manera más fácil y crear relaciones interpersonales tanto con los niños como con los demás docentes. En este caso, y haciendo énfasis muy especial en mi caso, tengo dos niños que presentan no solo eh, discapacidades cognitivas, sino también mucha agresividad al momento de entrar en el aula. Entonces, otra estrategia que planteamos fue ser muy flexibles con el horario de clases, es decir, si tengo la actividad programada para 2 horas, a él se la tengo que plantear en 20 o 15 minutos. Del resto, tengo que dejarlo salir al patio a jugar, a que esté en un ambiente libre, porque le pasa que cuando está encerrado mucho tiempo en el aula, se estresa y le empieza a dar ataques de ansiedad. Por eso tengo que dejarlo salir 5 o 10 minutos, que se calmen, jueguen y nuevamente ingresamos con otra actividad totalmente didáctica. perfecto, muchas gracias. Muy interesante las estrategias planteadas. Eh, Profe Omar, nuevamente repito la pregunta. ¿De qué manera se plantean estrategias para atender las necesidades educativas especiales en las instituciones educativas? En el caso, la institución donde usted trabaja, profe Omar. Sí, buenas noches a todos. Buenas Bueno, noches, maestro. el colegio donde yo trabajo es un colegio que tiene un programa de inclusión educativa, entonces pues hay digamos que una serie de procesos que se dan, ¿sí? Entonces inicialmente se da un proceso de diagnóstico
El diagnóstico parte de una remisión que hace, digamos, el docente que observa, digamos, alguna particularidad en el estudiante, ¿sí? Lo remite a orientación, de allí se envía a un diagnóstico dependiendo, digamos, de la observación que se haga, y posterior a eso, pues ya diagnosticado, pues se hace un trabajo con el estudiante. El trabajo lo inicia la educadora especial, y básicamente consiste en elaborar un PIR, que es un plan integral de ajustes razonables, dependiendo pues del diagnóstico que tenga el estudiante. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos estudiantes que son limítrofes, estudiantes con Asperger, sí, de todo el trastorno autista, y con problemas de pronto de aprendizaje, dislexia, disgrafia, en fin, ¿sí? Y a partir pues de ese diagnóstico, entonces se elabora el PIR, ajustado de acuerdo pues a las características de cada estudiante, ¿sí? Entonces, pues digamos es un trabajo un poco complejo cuando uno tiene varios estudiantes, pero se debe elaborar un PIR, y dentro de la práctica ya en el salón, son dinámicas como por ejemplo estudiantes a quienes necesariamente se les debe siempre escribir en el tablero, es decir, uno, por ejemplo, lleva una actividad o una explicación para todo el curso, pero las ideas principales deben estar escritas en el tablero, por ejemplo, porque hay estudiantes que no son, por ejemplo, no tienen la capacidad de escribir lo que escuchan, solo son capaces de transcribir, por ejemplo, ¿sí? Entonces, pues ya depende de cada estudiante, se hace un PR distinto para cada estudiante. Perfecto. Muchas gracias, profe Omar. Muy interesante eso sobre los PR, que es algo que toda institución debe tener. Vale, muchas gracias. Le doy la palabra a la profe Natalie. Bueno, yo quiero referirme a un concepto que trabaja Anaida Pascual en un artículo en el cual ella nos habla de la pedagogía de las diferencias. Nos dice Pascual que en los Estados Unidos y algunos países de Europa ha prevalecido una visión reduccionista y de corte neoliberal que suele limitarse a diversidades de naturaleza racial, étnica y cultural. Esto pues cuando se habla de inclusión. Esto también es evidente acá en Colombia. Cuando revisamos las políticas nacionales de inclusión, se evidencia que estas se centran principalmente en discapacidades o en grupos específicos como los indígenas, los afros, los gitanos. Y pues al respecto yo quisiera saber para ustedes. Bueno, pienso y considero que todos los niños manejan diferentes tipos de diversidad, ¿verdad? Teniendo en cuenta el estrato socioeconómico, la cultura, la raza, la etnia, ¿cierto? Y también tenemos a estos niños que presentan ciertas características, y no solo que son características que podemos evidenciar en el aula, sino que también son diagnosticadas por especialistas, ¿verdad? Teniendo en cuenta esto, para mí, la diversidad, eh, son todas aquellas características que hacen al niño totalmente diferente, ¿verdad? Si un niño con discapacidades, en este caso cognitivas, ¿verdad? Y también tengo un niño con otro tipo de discapacidades o cualquier otro tipo de diferencia, eh, el hecho mi trabajo es adaptar mi plan de área a cubrir todo ese tipo de necesidades, ¿cierto? Sin excluir a nadie, sin hacer a nadie diferente, y que todos estemos en esa pedagogía de la inclusión. Diversidad para mí no es tanto diferencia. Diversidad para mí es aceptación de condiciones, ¿cierto? Cómo nos aceptamos cada uno dentro de un mismo entorno social, cultural, económico y étnico. Gracias, profesora. Profe Omar.
Bueno, en mi caso, pues yo cuando hablo específicamente del concepto de diversidad, pues digamos hablaría de todo lo que tiene que ver con las diferencias en la escuela, con lo que tiene que ver con diferencias culturales, ¿sí? Y ya hablando más específicamente de los procesos de enseñanza-aprendizaje, entrarían dos cosas. Para mí, los estilos de aprendizaje, pues que de alguna manera nos dan una orientación de cómo debemos, digamos, enseñar o qué estrategias debemos usar a la hora de enseñar, dependiendo del estilo de aprendizaje que hay en las, pues digamos, ya categorizados, ¿no? Y por otro lado, cuando hablamos de inclusión, también los ritmos de aprendizaje, ¿sí? Eh, en estos dos últimos aspectos, digamos que es importante tener en cuenta que no todo el mundo aprende igual y que no todo el mundo aprende a la misma, digamos, entre comillas, velocidad, ¿sí? Eh, digamos, las características socioculturales también afectan. No es lo mismo un estudiante que vive acá que una persona que vive en la costa, ¿sí? Por ejemplo, la manera de hablar, todas las características culturales y las prácticas culturales pues son distintas y en ese sentido, digamos, la diversidad para mí en este aspecto pues vendría de ahí, vendría de la manera en que buscamos enseñar a todos pues respetando cada una de esas características. Gracias, profe. Quisiera de pronto profundizar un poquito en lo que usted menciona de las diferencias culturales. ¿Cree usted que es necesario focalizar la educación en esos grupos específicos o cómo se está trabajando actualmente de incluir esos grupos en el aula se está haciendo bien o sería necesario que ellos recibieran una educación diferente? ¿Usted qué piensa? Pues yo considero que la educación eh, no es universal, ¿sí? Entonces yo considero que las formas de enseñar y de aprender dependen de la cultura, ¿sí? Eh, y en ese sentido, digamos, cuando uno enseña, no solo enseña los, digamos, entre comillas, conocimientos de su área, sino que además enseña una cultura, una forma de pensar, ¿sí? Y en ese sentido yo considero que eso no se debería perder porque se pierde la diversidad, ¿sí? Lo que nos hace diversos precisamente es el hecho de que seamos distintos en culturas distintas, ¿sí? Que vivamos de forma distinta, que por ejemplo haya personas que hablan más rápido, que haya personas que son más alegres, ¿sí? Que hayan personas que son más introvertidas, depende en muchos casos de la cultura. Y en ese sentido, todas esas prácticas culturales deben estar mediadas por un proceso educativo, digamos, aplicado específicamente a esa cultura. O sea, no considero yo que educar sea algo que busque, digamos, formar seres humanos que sean todos iguales, no, ¿sí? Que deben haber valores que nos rigen a todos, sí, por ejemplo, el respeto de la diversidad cultural, el respeto hacia el otro, ¿sí? Pero yo considero que sí deben haber formas distintas de enseñar y que deberían ser específicas, ¿sí? En ese sentido, por ejemplo, enseñarle a una comunidad indígena en su lengua materna, pues es importantísimo. Eh, para mí también sería importantísimo que, por ejemplo, las comunidades, por ejemplo, afros, enseñen desde su historia, desde su cultura, desde su idiosincrasia, que no es lo mismo que, por ejemplo, no sería lo mismo que me fuera yo a, no sé, a la costa o al Chocó a enseñarle a alguien, a unas personas que viven en una cultura totalmente distinta, no sería igual porque, digamos, se pierde mucho de la cultura, de la riqueza cultural que tienen las comunidades, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo sí considero que la educación debería ser distinta lo que considero en cuanto a la inclusión es que la inclusión debe ser más enfocada hacia el hecho de que todos tengamos el derecho a la educación, ¿sí? Pero no debe ser igual desde mi punto de vista porque se pierde esa riqueza cultural. Muchas gracias, profesor Omar. Le doy entonces paso a mi compañera Catherine. Saludos, compañeros, buenas noches. Bueno,
retomando lo que dijo la profesora Catherine, es importante lo que tú mencionabas sobre la pedagogía de la inclusión, ¿cierto? Cuando hablamos de diversidad. Yo quisiera retomar lo que dice Pascual en una cita, en donde dice que trabajar desde la otredad y el reconocimiento de todo como un legítimo otro, y desde esas diferencias hace que se transformen las desigualdades y se construya una diversidad, ¿cierto? Entonces yo quisiera preguntarles, Bueno, mi postura didáctica frente a la diversidad parte de muchos aspectos. Principalmente parto desde mi vocación, ¿cierto? Porque si no tenemos amor por la vocación, creo que no puede haber éxito en lo que hacemos y no solo eso, no disfrutaríamos lo que hacemos. Es una didáctica del amor, una didáctica de la paciencia, de la tolerancia, del respeto, de la creatividad, de la retroalimentación, cómo yo puedo aprender de ellos y cómo ellos pueden aprender de mí y cómo podemos transformar esa diversidad en un conocimiento universal y un conocimiento general, teniendo en cuenta que hoy día en Colombia la situación de bullying en las instituciones educativas son altísimas, son alarmantes, ¿verdad? Como hay niños de 11, 7 años que están tomando como opción el suicidio, ¿cierto? En última instancia. Entonces, ¿por qué la didáctica del amor? Porque el amor lo transforma todo. Desde mi pedagogía, desde mi punto de vista, yo he sentido desde que estoy trabajando con estos niños que desde la didáctica del amor puedo transformarlo todo. ¿Por qué? Porque primero tengo que empezar por mí, por amar lo que hago, por dedicarle tiempo, por tener la paciencia. Dentro de todas las cosas que tengo que hacer dentro del aula, dedicarle los 30, 15, 20 minutos por cada clase a cada uno de estos niños y mostrarle que aprender, que interactuar, que conocer, que experimentar es súper divertido. También la didáctica de la diversión por medio del juego y también por medio del juego puedo aprender, por medio del juego puedo enseñar. Entonces, son ese tipo de estrategias, la creatividad, la flexibilidad de las didácticas, de los horarios, no exigirlos, no exponerlos a que de pronto se aburran, sino siempre estar activos, siempre estar mostrándoles algo. Todos los días tengo que llevarles algo diferente, algo que les llame la atención, en la cabeza, en la ropa, en el vestido, que la flor, que el corazón, que el número, que el paisaje, que la bandera, para que ellos, o sea, para yo poder obtener esa atención que necesito, ¿verdad? Y para poder al finalizar la clase decir, este día lo pude lograr, este día pude plantear mis estrategias y tuve éxito. Este día, estudiante X, estudiante Y, me mostró que por medio de estas estrategias él aprende, que esto le gusta, que esto lo disfruta y que esto le sirve no solamente para ese día, sino para el resto de la semana, para el resto del periodo y que al final los papás también se van dando cuenta de estos frutos, porque de pronto un padre de familia me escribe y me dice, profe, no sé qué estás haciendo, no sé cómo lo estás haciendo, pero lo estás logrando. El niño antes era un poco más violento, ahora me abraza, me expresa afecto, me dice que me quiere, ¿cierto? Entonces, partiendo desde esa didáctica del amor y de la vocación, planteo todas mis estrategias educativas. listo, profe Catherine, muchísimas gracias. Profe Omar. Me preguntas, digamos, desde la didáctica, cómo trabajo el tema de la inclusión, ¿cierto? Sí, ¿cuál es tu postura didáctica frente a la diversidad? Ok. Bueno, digamos que podría yo decir que soy un poco sesgado, pues un poco hacia lo teórico. Desde el punto de vista pues didáctico, pues me enfoco en los diferentes estilos de aprendizaje, ¿sí? Y en esa medida pues lo que hago es plantear actividades distintas, ¿sí? Dependiendo, digamos, del estilo, de los diferentes estilos de aprendizaje, porque normalmente el aula pues va a ser eh, un conjunto de estudiantes que tienen diversas formas de aprender. Y en esas diferentes actividades uno plantea
actividades que abarquen, digamos, todos esos estilos de aprendizaje, por ejemplo, no sé, mapas, diagramas, actividades de lectura, de comprensión de lectura, de análisis textual. Bueno, finalmente, pues uno termina haciendo como pruebas, ¿sí? Inicialmente, esas pruebas conducen a que uno diga, bueno, esta actividad definitivamente no me funciona con este grupo, esta actividad le costó mucho a este grupo, pero este tipo de actividades sí les gustan a los estudiantes, ¿sí? Entonces, a partir de eso uno va viendo cuáles le sirven y cuáles no. Eso en cuanto pues a las actividades que también algunas a algunos estudiantes les resultan sencillas y a otros no les gustan, ¿sí? Y en cuanto a los ritmos, ya en cuanto al, digamos, a saber que hay estudiantes que hacen todo, mejor dicho, volando y a los 5 segundos uno los tiene ya otra vez en el puesto diciéndole qué hago. Entonces, lo que uno hace es brindar oportunidades, ¿sí? Para quienes entregan a tiempo, pues no sé, tiene uno que mirar, vaya, ayúdele al otro, vaya, dése una vuelta, no sé, lo que sea, ¿sí? Y para quienes tienen un ritmo un poco más lento, pues hay que flexibilizar, ¿sí? A veces hay estudiantes que terminan la actividad en clase y hay estudiantes que tienen que llevarse parte de la actividad para la casa. Entonces, eh, hay estudiantes que entregan siempre a tiempo y hay estudiantes que siempre entregan tarde. Y si uno, digamos, se vuelve muy riguroso en los tiempos de entrega, pues definitivamente no le va a funcionar, ¿sí? Entonces, básicamente la didáctica está digamos, dentro de la pedagogía está enmarcada, pero ya en la realidad, en la práctica educativa, tiene que ver mucho la humanidad que lleva uno, como dice la profe, con enseñar con el corazón y ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Porque igual que los estudiantes, nosotros sabemos que cada uno aprendemos de forma distinta, que tenemos diferentes formas, diferentes tiempos, ¿sí? Para realizar el trabajo y pues es básicamente eso, no pegarse uno ahí del techo porque es que este chino no me entregó a tiempo, no, uno tiene que darle el espacio para que lo haga y lo entregue, ¿sí? Entonces, pues básicamente es eso. Listo, excelentes aportes. Gracias, profesor. Bueno, buenas noches para todos, para los compañeros y un saludo especial para los invitados, para el maestro Omar y la maestra Caterín. De verdad agradecerles Gracias. este espacio por compartir y por construir. Retomando a Tomlinson, 2005, él menciona que, bueno, su práctica de educación está enfocada en las enfoques diferenciados en el aula, pero él señala que es como un zapato hecho para calzar un pie ajeno. De acuerdo a esta premisa, la pregunta sería, Bueno, principalmente lo decía anteriormente y lo sigo sosteniendo, la vocación, ¿verdad? Principalmente una de las capacidades, la vocación, la disposición de estar en todo momento para todos esos niños, para todos esos 35, 30, hasta 45 niños que están en el aula y que sabemos que hay unos que necesitan de pronto más tiempo, más dedicación que otros, ¿verdad? Entonces, estrategias creativas, estrategias activas, creativas, por ejemplo, el día de mañana, viernes, como tal, no es un día en el que yo voy a dar clases, es un día en el que voy totalmente disfrazada a mojarme, a ensuciarme con pintura, a amasar, a punzar, a tejer, a coser, ¿verdad? Todo este tipo de actividades que sé que el niño lo va a disfrutar. ¿Por qué? Porque estoy cerrando semana, porque fue una semana pesada, una semana de diagnósticos, de evaluaciones, y el día viernes yo no los quiero estresar, no, no, no. El día de mañana yo les voy a llevar música, les voy a llevar amasado, les voy a llevar punzado, que al final de la jornada el niño se vaya cansado, se vaya sucio, lleno de pintura, de que trabajó, se divirtió y de que el lunes voy a regresar con toda esa energía nuevamente a clases. Entonces, la creatividad, pilar fundamental para éxito en el aula, ¿verdad? En mi caso, yo soy una profesora, como ellos me dicen, que hoy la profesora llegó loca. No es que yo llegue loca, ni es que yo sea loca, es que todos los días les llevo algo distinto, es que todos los días hacemos algo diferente. Porque
sinceramente, aunque yo no me haya preparado para enseñarle a ellos, y cuando entré al trabajo, cuando me propusieron el trabajo, no me dijeron, Catherine, vas a tener estos niños, tú debes saber cómo enseñarles, no, ¿verdad? Esto lo estoy aprendiendo yo, al igual que ellos, yo estoy aprendiendo cómo enseñarle a estos niños y cómo yo adaptar mi didáctica a la diversidad, a la inclusión, y cómo he tenido éxito. Me siento muy satisfecha hasta el día de hoy por los resultados que he obtenido. Y como les digo, compañeros, colegas, la creatividad, la vocación, lo es todo, la paciencia y estar todo el tiempo desde las 6:30 de la mañana hasta las 12 del mediodía, casi 1 de la tarde, con toda la actitud y energía para brindarle a estos niños todo lo que tienen para dar y todo lo que hay por hacer, ¿verdad? Todo lo que hay por enseñar y todo lo que hay por aprender. Muchas gracias. Bueno, mil gracias por tus aportes, además muy valiosos. La misma pregunta para el maestro Omar Alexander. Voy a retomar nuevamente el interrogante. ¿Qué competencias debe tener un docente para desarrollar el trabajo pedagógico en el aula inclusiva? Muchas gracias, maestro. Bueno, jue madre. Recuerda por allá un artículo de la universidad que se llamaba qué hemos de saber hacer, qué hemos de saber y saber hacer los docentes. Entonces, pues yo considero que primero la práctica educativa, que esa no es la práctica que uno hace en la universidad, sino la que ejerce después de que uno ya se gradúa, ¿no? Que eso le permite a uno pues conocer estrategias, tener actividades, diseñar cosas a partir de la experiencia que tiene, del ensayo y del error y pues como decía la compañera, pues a partir de, digamos, en cierto modo a veces de lo que uno va aprendiendo en esa práctica, ¿no? Ya digamos cuando hablamos específicamente de la inclusión, pues yo considero, precisamente porque el colegio actualmente tiene el programa de inclusión, pues yo antes no tenía conocimiento de qué era ese sistema, pero hoy en día sé que, por ejemplo, existe algo que se llama un diseño universal de aprendizaje, ¿sí? Ese diseño universal de aprendizaje pues se basa en esa didáctica de los estilos de aprendizaje, los ritmos de aprendizaje. Y pues considero que también debe uno saber cómo se elabora y qué es un PR y cuál es el objetivo de ese PR, ¿sí? Eh, por ejemplo, si hablamos, hay PR que se adaptan a chicos que tienen necesidades como por ejemplo coeficientes limítrofes, es decir, los que tienen un coeficiente muy bajo, y hay PR que se adaptan a estudiantes que tienen coeficientes muy altos, ¿sí? Entonces, eh, esos dos conceptos, el concepto de DUA y el de PR, son fundamentales para uno poder diseñar un programa, digamos, adaptado realmente. Y pues en el caso, por ejemplo, del colegio donde yo estoy me imagino que la Secretaría de Educación que trabaja con varios eh, colegios que tienen este programa de inclusión, me imagino que debe ser pues aplicado en todos los colegios, ¿sí? Eh, y pues creo que también es fundamental, como dije al principio, la práctica, porque hay cosas que no están escritas y que solo se aprenden en el día a día ejerciendo la profesión de docentes. Bueno, muchísimas gracias por la intervención de los dos, muy amables. Vamos a darle la palabra a mi compañero Jordi. Buenas noches, profes. Vamos a finalizar pues, con esta última pregunta. Les leo para contextualizarlos. La construcción de un aula diferenciada nos exige sobre todo asumir y abordar la variedad de perfiles de aprendizajes, intereses y niveles de aptitud que residen en todas nuestras aulas escolares y sacar provecho el mayor partido posible de su potencial y talento. Esto lo afirma Tomlinson 2007 en el documento que ya hemos citado múltiples veces aquí, Pascual 2015. Ahora, teniendo esta contextualización en mente, mi pregunta para ustedes es,
bueno, no podría, ¿verdad? Por obvias razones, las diferencias, las diferentes características que tiene cada uno. A grosso modo, la mayoría sí aplico el mismo sistema evaluativo, pero a ese 30% de mi aula tengo que plantear estrategias también de evaluación, como no las puedo hacer igual. ¿Por qué? Porque un niño, por ejemplo, diagnosticado con hiperactividad, no se me va a sentar a mí 15 o 20 minutos en una silla, en la mesa, con un papel y un lápiz, ¿verdad? Entonces, en ese caso, me toca crear fichas evaluativas, utilizo muchas fichas didácticas que puedan tomar, que puedan palpar, que puedan ver muchas imágenes. Trabajamos con muchas imágenes, porque son niños, en este caso los míos todavía no escriben, y tienen una característica a favor, y es que a ellos el inglés se les hace muy fácil. Es súper, súper impresionante. Uno aprende, ¿verdad? El inglés se les hace súper fácil. Entonces, por ejemplo, no me cuentan en inglés, no me cuentan en español, pero me cuentan en inglés. No se saben los números, no se saben la familia del 20 en español, pero se la saben en inglés. Yo me quedo en shock. Yo digo, bueno, ¿cómo puedo yo también, verdad? Reforzar esas habilidades que tienen ellos para el inglés y sacarle provecho. Entonces también he evaluado mucho eso en cuanto al inglés, no tanto en cuanto al español, porque sé que hay mucho que hacer, mucho que trabajar, también es importante, pero si les gusta el inglés y veo que por ahí funcionan y por ahí aprenden muchísimo, por ahí me voy. Todo en inglés, música, números, colores, paisajes, conceptos, familia, todo eso en inglés lo manejan, pero en español no. Entonces, la manera de evaluar es totalmente diferente, también teniendo en cuenta, como decía el profesor Omar, los diferentes tipos de aprendizajes también tienen diferentes tipos de evaluación, ¿verdad? Para ver si cada uno, al ritmo de cada uno aprendió, al ritmo de cada uno toca evaluarlos. Muchas gracias, profe Catherine. Muy valiosa su intervención, sobre todo interesante desde el punto de vista en que logran aprender de manera más sencilla otro idioma pues, que su lengua nativa, ¿verdad? El profesor Omar, le repito la pregunta, ¿enseña y evalúa usted de la misma forma a todos sus estudiantes? Bueno, enseñar y evaluar igual. Uy, no. Pues digamos que no, o sea, es imposible hacerlo, ¿sí? Incluso en aulas donde no se habla aún del concepto de inclusión, pues uno nunca puede enseñar igual, ¿sí? Eh, y digamos que en el caso de la evaluación, lo que decía antes, es muy importante la flexibilización, ¿sí? Lo que uno puede hacer para tratar de enseñar a todos es buscar diferentes formas de enseñar, ¿sí? A veces los chicos entienden lo que uno les dice, otros entienden lo que está en el tablero, otros entienden lo que les proyecta uno en un video, en una diapositiva. Eh, Hay otros que necesitan, por ejemplo, un taller, algo donde leer, porque simplemente no entienden ni el video, ni lo que uno dice, ni lo que escribe en el tablero. Eh, digamos que se trata de eso, de buscar la mayor cantidad de formas que uno se le ocurran para tratar de enseñar, ¿sí? Como decía la profe Caterina, uno tiene que ser muy creativo, ¿sí? Si uno no es creativo, yo creo que uno no debería ser profesor, ¿sí? Si usted no es capaz de convertir eso que se vuelve a veces tan tedioso para uno aprender, convertirlo en algo que los chicos puedan aprenderlo de una manera que les guste, pues es imposible. Y cuando se hace la evaluación, hay estudiantes a quienes les va bien en una evaluación escrita, hay estudiantes a quienes les va bien en una exposición, hay otros que simplemente son buenos entregando trabajos y tareas en el cuaderno, ¿sí?
Y entonces, si uno evaluara a todos igual, pues yo creo que ninguno pasaría, ¿sí? O sea, yo considero eso, ¿no? Porque si uno dijera, bueno, voy a evaluar el cuaderno, voy a sacarlo de la evaluación, voy a mirarlo de la exposición y de ahí saco la nota definitiva y promedio todo igual para todos, pues a mí me parece que primero tendría un promedio muy bajo y segundo no estaría haciendo una evaluación, ¿sí? Porque desde el mismo punto de vista de lo que tiene que ver con evaluar, pues está relacionado con la flexibilidad, ¿sí? Con que cada uno aprende distinto y con que cada uno apropia los conocimientos de forma distinta, ¿sí? Entonces, digamos que no se puede, o sea, para mí es algo imposible hacer, enseñar y evaluar de la misma forma a todos. Compañeros y invitados, quisiera profundizar un poquito cuando ustedes hablan de todas esas estrategias que usan para incluir a todos en su aula. ¿Esas estrategias las aprendieron en la universidad o las han ido formando en su práctica diaria? No sé, el que quiera contestar. Bueno, como decía, yo creo que cuando yo salí de la universidad y me enfrenté a mi primer reto, que fue una nena que había subido un trauma y no quería saber nada del colegio. Yo no soy psicóloga, ¿verdad? Tampoco soy, no sé, psiquiatra o cosas así. Y el primer reto mío era hacer que la niña se me quedara en el salón, que no me tuviera miedo y que no tuviera miedo a los compañeros. Y yo me preguntaba, haciendo mi reflexión en cuanto a cómo sería mi posición o cómo serían las estrategias a utilizar con ella, era, esto no me lo aprendieron en la universidad, esto no vino en el paquete de los 8 semestres que realicé, esto ningún profesor me lo dijo, ¿verdad? Esto lo resolvemos nosotros, como decía el profesor Roma, todos los días salen situaciones diferentes y todos los días tenemos que estar preparados o buscar la estrategia o la manera de solucionarlas. Y nunca estamos preparados para las situaciones que pasan en el aula, para las diferentes situaciones que se presentan con los niños, y esto no nos lo enseñaron en la universidad. Yo creo que lo humano, la vocación y la didáctica y la pedagogía, yo creo que esta la formamos nosotros mismos, dependiendo de nuestros gustos. Por ejemplo, hay profesores, en mi caso me gusta trabajar mucho con primaria, pero no me gusta trabajar de pronto con bachillerato, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista de que me gusta trabajar con primaria, me voy formando mi pedagogía y voy formando mis estrategias. Yo creo que eso lo aprendemos nosotros en el día a día, en la evaluación y la reflexión que nos hacemos personalmente, autónoma e internamente, diario a todos los docentes. Gracias, profe, muy amable. Profe Omar, ¿quisiera agregar algo? No, pues decir que totalmente de acuerdo con la profe Caterina, o sea, yo creo que ese es un hueco muy grande que nos deja la formación de profesores yo creo que en todo el país, yo creo que en todo el mundo. O sea, uno va a la universidad y le enseñan, no sé, por ejemplo, a mí me enseñaron biología, me enseñaron pedagogía, pero lo que yo siempre digo, a mí me enseñaron eso, pero no me enseñaron a ser profesor, porque yo creo que eso, no sé por qué no se enseña, yo considero que sí se puede enseñar, pero no lo enseñan. Uno aprende a ser profesor en el aula de clase, ¿sí? Entonces, considero que no, o sea, ni la universidad ni nada, es decir, uno tiene que buscar, a veces aprende uno más de los compañeros, profesores, que de los mismos maestros que tuvo en la universidad. Entonces, depende más de la práctica y de como esa interacción en el aula. ¿Y de pronto han encontrado algún obstáculo para, pues, para ser inclusivo realmente en el aula o ha sido realmente fácil? ¿Cómo ha sido el proceso? Bueno, en mi caso, digamos que obstáculos de pronto en cuanto a los recursos, ¿sí? A veces, digamos, a uno le dan cierto diagnóstico, bueno, ciertas características que debe tener un PIAR. Por ejemplo, le dicen a uno, el estudiante debe, para que aprenda, tiene que, por ejemplo, tener recursos audiovisuales.
Y llega uno al aula de clase y pues no hay nada, no hay un televisor, no hay una grabadora, no hay nada, ¿sí? Yo creo que por ese lado, por el lado de la falta de recursos para realizar ese proceso de inclusión. Y por otro lado, yo creo que una cosa importantísima acá es que hay un exceso de estudiantes en el aula, o sea, hay muchos estudiantes. Entonces, seguir el proceso uno a uno es difícil. Entonces, digamos, si yo tengo uno o dos estudiantes con necesidades educativas especiales dentro de un aula de 40, es una cosa complicadísima porque son muchos estudiantes y aparte de eso tengo que enfocarme en dos estudiantes que tienen necesidades especiales. ¿Listo? Gracias, profesor. Compañeros, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Algo para concretar, ya que el profesor Omar menciona acerca de los PIAR. En mi caso, en la institución donde laboro también tenemos ese PIAR y tenemos algunos chicos con esas necesidades y ajustes curriculares. El ajuste o la malla curricular en el caso de los estudiantes PIAR es completamente diferente desde la institución al currículo de los otros estudiantes o se maneja el mismo currículo. Pues se maneja el mismo, digamos, currículo, pero lo que se flexibiliza es, por ejemplo, la profundidad en las temáticas y dependiendo del diagnóstico que tenga el estudiante, pues definitivamente van a haber cosas que no se van a trabajar con el estudiante o áreas que definitivamente no trabajan. Sí, hay por ejemplo, estudiantes que tienen, digamos, diagnósticos que, por ejemplo, dicen o se manifiesta que el estudiante no va a aprender nunca algo como álgebra o cálculo o trigonometría. Entonces, pues básicamente no se trabajan esas áreas, ¿sí? Y sucede principalmente con esas, por ejemplo, con ciencias y matemáticas, entonces sobre todo en química, donde se deben aprender conceptos que son pues complejos. Algunos estudiantes pues no se les trabaja porque no tienen digamos, no tienen la capacidad para entender esos conceptos complejos, ¿sí? Y pues se trata de seguir el currículo, pero a veces, como le digo, no es posible. Exactamente. Perfecto. Muchas gracias. ¿Alguna otra intervención de los compañeros, de los profes? Compañeros, yo quisiera, bueno, en este momento les estoy enviando un archivo para que lo tengan en cuenta y si ustedes creen que es pertinente, también podríamos anexarlo dentro de lo que está ocurriendo en esta construcción, en esta práctica educativa también. Permítanme un segundo si son tan amables. Si ustedes consideran pertinentes, pues las podríamos también mencionar como para que de alguna manera pues también haga parte de este conjunto y este espacio que de alguna manera pues da cuenta de lo que ha ocurrido en esta sesión sincrónica, que la verdad pues es un espacio realmente muy enriquecedor escuchar las experiencias de los dos maestros que en este momento nos han acompañado y que imparten pues todo este bagaje de conocimientos muy pertinentes para todos nosotros como educadores y que de alguna manera, como lo mencioné anteriormente, pues alimenta nuestra caja didáctica de herramientas pedagógicas. Entonces, no sé si están mirando el documento. Y si les parece, pues lo podríamos también incluir como para dar cierre a esta intervención tan bonita que hemos tenido
en conjunto. Sí, profe, correcto. Podemos hacer como las ideas generales que nos llevamos de esta reunión. Perfecto, listo. Listo, correcto. Entonces, en ese orden de ideas, pues ahí hay unas ideas, unas líneas generales, ¿cierto? Quisiera, por ejemplo, continuar o darle paso a una de esas conclusiones, como, digamos, como lo que recojo de acá, que por decir algo, el aula como el lugar más importante de la institución educativa, ¿sí? Porque es la que nos invita a la inclusión educativa. Pues este espacio realmente se determina como un lugar sociopsicopedagógico. Entonces creo que ese término nos va a reunir y nos da de alguna manera luces de lo que pasa realmente al interior de las aulas. Realmente ese es el sitio más importante de todo lo que, bueno, ustedes nos han mencionado. Realmente es allí donde pasa todo lo más importante, las actividades, los pensamientos, las dinámicas, el juego, la creatividad, también un poco de improvisación que hace parte de ese escenario, la práctica educativa como tal. Entonces ese sería un aporte, ya los compañeros pues mencionarían otros. Vale, pues lo que me llevo de este encuentro, siendo muy puntual, es que según los profes, lo que nos han comentado de sus estrategias y también las estrategias que más que todo muchos de nosotros hemos realizado, en Colombia se refleja que a pesar de los esfuerzos que se han generado, pues el gobierno y demás, aún hace falta muchos instrumentos, recursos físicos, estructurales y humanos para garantizar un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje de calidad, ¿verdad? Se destacan muchas estrategias, muchas metodologías de los docentes que están a cargo de varias instituciones. Ese esfuerzo adaptado siempre al contexto de cada institución. Entonces, pues quedamos como con un sinsabor en cuanto a la falta de instrumentos que hacen pues que se fomente una buena educación, pero nos llevamos una gran satisfacción por todo el esfuerzo que se ha realizado en las experiencias personales docentes. Yo a este encuentro pues quiero concluir que me llevo el respeto hacia la otredad, ¿no? El respeto hacia la inclusión y eso me lleva pues a mí a estar dentro de un aula totalmente diversa, ¿no? Por medio de las estrategias pedagógicas que yo pueda plantear y por medio también de las estrategias didácticas que eso me lleva. Además de que la educación dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje siempre va a tener el fin de entregar un ser funcional a la sociedad, ¿cierto? Desde cualquier punto de vista. Entonces, es válido recurrir y ser creativos dentro del aula de clase con el fin de que el estudiante pues pueda dar el 100% dentro y fuera del aula. Eso es lo que yo rescato dentro de la diversidad y dentro de la inclusión. Pues continuando un poco con lo que la compañera Catherine menciona de la otredad, pues me parece muy curioso que en su discurso, profes, siempre estaba mencionando al otro, no con calificativos, no con el ánimo de excluirlos o discriminarlos, sino que se evidencia que siempre están atendiendo a esa diversidad, pero desde esa singularidad de cada estudiante y que eso les ha permitido crecer también a ustedes como profesionales, o sea que más que un obstáculo, lo ven como una oportunidad también de aprendizaje. Y de eso se trata un poco la pedagogía de la diferencia, de entender que el otro me puede aportar y que el estudiante que no es diferente solo porque no puede o porque tiene un diagnóstico, sino porque como humano todos somos diferentes, ¿sí? Y que eso me puede aportar para yo crecer como docente, como persona, como profesional. Por mi parte, bueno,
he estado reflexionando acá a partir de las intervenciones de cada uno de los profes aquí citados. Creo que todos los que compartimos en esta reunión somos formadores, nos estamos formando, pero somos también formadores. Y nos damos cuenta que en nuestro proceso formativo a veces no somos capacitados en estos aspectos. Rescato lo que comparte el compañero Andrés sobre las insuficiencias por parte del Estado. Y creo que esa inyección en la parte académica para capacitar de manera transversal a todos los que nos formamos pues, como formadores es importante, ¿no? Si bien, pues la vocación, como decía la compañera, pues, la profe Catherine, nos invita siempre a ese querer aprender dentro del quehacer y a perfeccionar y adquirir esos nuevos conocimientos y generar pues esta experticia, más que todo empírica, ¿no? Pero sí considero importante que como formadores estemos expuestos constantemente a estos escenarios de discusión, a estos escenarios de compartir experiencias, de hablar sobre el qué haces tú, sobre el qué hago yo, sobre el qué posición, qué perspectiva manejas tú dentro de tu quehacer, independientemente de la asignatura que tú enseñas o que yo enseño. Porque fíjate que el compañero, el profe Omar, es profesor de biología, la profe Catherine, pues creo que enseña todas las asignaturas. Mira cómo hay una transversalidad en varias de las estrategias que ellos manejan, en varios de los mecanismos que ellos efectúan en su labor. Y creo que eso es importante. Si manejáramos esa transversalidad en medio incluso de esa diversidad que es evidente, se generarían cambios desde el quehacer de cada uno de nosotros. Por eso, pues, les agradezco al profe Omar por tener la disposición de estar aquí, a la profe Catherine, y me parece que estos escenarios son muy enriquecedores. Creo que cada uno de nosotros nos vamos con una reflexión interna y con algo que hay que hacer distinto en nuestro quehacer formador. Mañana cuando lleguemos al aula o cuando terminemos la maestría y estemos en el salón de clase, liderando e instruyendo este nuevo conocimiento. Ese es lo que yo pues retroalimento y con lo que me quedo después de esta interesante y significativa intervención de cada uno de ustedes. Perfecto, profes. Omar, Catherine, muchísimas gracias por participar en este espacio. De verdad, muy enriquecedor esta construcción de conocimiento y experiencias. A ustedes muchísimas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de participar en esta significativa reunión. Ok, perfecto, que esté muy bien, que esté muy